Bueno, buenas tardes, vamos a continuar con el ciclo de córnea. En esta oportunidad, bueno, ya hemos ido avanzando, estudiando las distintas patologías corneales y los distintos métodos diagnósticos que apoyan el diagnóstico clínico. Sin embargo, ahora vamos a estudiar un grupo de estudios que, si bien no son los que utilizamos en primera instancia, no significa que no nos aporten información valiosa tanto para el diagnóstico como el tratamiento de las distintas patologías corneales. Entonces vamos a estudiar concretamente el OCT, el VM, el ORE y el CORVI. Espérense que no pasa. Ok, muy bien. Entonces, el primero que vamos a estudiar entonces es la OCT, la tomografía de coherencia óptica. El OCT es un método diagnóstico de imagen que es muy popular en el ámbito, ha sido desde su creación muy popular en el ámbito de la oftalmología, ya que se trata de un estudio que no es invasivo, que es rápido y que es de no contacto. En primera instancia se utilizó para el polo posterior, pero ahora tenemos también disponibles el OCT para segmento anterior y en donde podemos hacer un estudio de la morfología in vivo de la córnea. Porque el equipo nos proporciona imágenes de alta resolución con cortes que inclusive llegan a ser tan pequeños como 3 a 5 micras. Ahora, ¿de qué se trata este estudio, ¿no? ¿Cómo funciona el equipo? Bueno, vamos a intentar desglosar las palabras que conforman el título de este tipo de estudio y intentar comprender un poco más de qué se trata. Bueno, primero decimos que su nombre, OCT, deriva de Optical Coherence Tomography. Óptica porque utiliza la luz, utiliza el principio de la luz. En cambio, por ejemplo, el ultrasonido sabemos que utiliza las ondas sonoras, y en este caso se utiliza la luz con sus maravillas, como por ejemplo la alta capacidad que tiene de la velocidad de la luz, que es muy rápida, sabemos mucho más que las ondas sonoras. Se dice que es de coherencia, y esta es quizás la parte un poquito más engorrosa. Voy a intentar explicarme, y si no, bueno, podemos con el doctor un poquito más profundizar al final de la clase. Pero bueno, la coherencia se trata de una propiedad de la luz, ¿ok? En donde, o sea, una luz se dice que es coherente cuando hay diferencia de fase constante, contrario a variable. O sea, la diferencia de fase siempre es igual, es constante. Y la diferencia de fase se ve gráficamente como el punto en donde se encuentra la curva en un momento y en un lugar determinado. Solo la luz monocromática puede dar esta propiedad de ser coherente, porque emite ondas que tienen la misma longitud de onda, ¿ok? Entonces, cuando utilizamos una luz monocromática, podemos ver esa propiedad de coherencia y se va a dar un fenómeno que se conoce como interferencia, ¿ok? ¿Qué es la interferencia? Es la interacción que tienen las distintas ondas, ¿correcto? Ellas van a interactuar entre sí y me va a dar ese fenómeno de interferencia que puede ser una interferencia constructiva o desconstructiva. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver en el gráfico a ver si lo entendemos un poco mejor. En este caso, en el gráfico, observamos que hay dos ondas y vamos a ver que el pico de una de las ondas coincide, ¿no?, con el valle de la otra. ¿Ok? En este caso se dice que hay una interferencia que es desconstructiva, porque la onda resultante va a ser una onda menos intensa, se va a cancelar. Y el estudio, el equipo nos va a dar una imagen que es opaca, o sea, va a ser oscuro, negro, no va a dar luz, ¿ok? La onda resultante. En cambio, si en relación a las dos ondas, el pico está en el mismo sitio, o sea, un pico coincide con otro pico, entonces esas ondas se suman y la onda resultante va a ser esta que vemos aquí en gris, que va a ser una luz más intensa. Y ese es el principio por el cual se guía o utiliza el equipo para mostrarnos imágenes de distintas reflectividades que nos muestra qué es el tejido que yo estoy viendo. ¿Ok? Ahora, tomografía, se dice que es tomografía porque realiza cortes tomográficos, secciones que después junta, une y podemos ver entonces las imágenes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Tenemos una luz incidente que va a reflejarse sobre el tejido, en este caso la córnea,
parte de esa luz va a ser transmitida, parte va a ser reflejada. ¿Y cuál es la información que va a captar el equipo para poderme dar la localización de las distintas capas de los tejidos que estoy observando? Lo que va a captar es el retraso de la luz reflejada en distintas capas. Se comportan distintos porque son tejidos distintos, ¿ok? Entonces, me va a dar una medida axial como la que vemos aquí, pero no solamente una medida, sino va a hacer múltiples medidas transversales, por eso le llamamos tomografía, y entonces va a permitirme una imagen bidimensional de lo que está ocurriendo allí. ¿Ok? Se utiliza para este equipo un interferómetro que más o menos luce de la siguiente manera. Siempre vamos a tener una fuente de luz. Esta fuente de luz no puede ser cualquiera, ya les dije, ¿no? Que si necesitamos que sea coherente, debe ser una luz que sea monocromática y en este caso vamos a utilizar un diodo de infrarrojos con una longitud de onda de 820-830. Inclusive los nuevos equipos utilizan más longitud de onda para poder ver con mejor resolución los tejidos, ¿ok? O podemos utilizar también una luz del Fenton segundo, ¿ok? Esa va a ser la fuente de luz. Después, esa fuente de luz va a dirigir mi onda luminosa hacia un divisor del haz, perdón, que va a dividir ese haz en dos, una que va a ir al tejido y otra que va a ir al espejo. Eso después se va a devolver y va a ser captado por un detector, que va a hacer unas operaciones matemáticas y va a manifestar cuál va a ser esa interferencia, que es la suma de una con la otra. Para que lo veamos gráficamente, tengo este pequeño video en donde observamos, este es el emisor de luz, este es el emisor de luz, este es el que divide el haz, aquí está el espejo que varía su posición, cambia de posición, y este es el tejido. Rebota y después interaccionan las dos ondas y se da el fenómeno de la interferencia, que es el que capta el equipo. Ahora, hay distintos tipos de OCT. Los primeros que aparecieron fueron comercializados en el año 2005 y fueron los de dominio temporal, ¿ok? Fueron los primeros, fue una gran revolución, se utilizó una longitud de onda mayor para poder evitar el efecto opacificador de la zona de la esclera, etc. Y podemos empezar a ver este segmento anterior con esta tecnología. Posteriormente se desarrollaron otros cambios y nuevos equipos que se basaban en dominio espectral. ¿Ok? En este caso, el espejo de referencia no se mueve, sino que se queda fijo. Pero lo interesante, más allá desde el punto de vista técnico, que hay muchos detalles que no me voy a detener, pero más allá del punto de vista técnico, lo que sí podemos decir es que toma, o sea, son sus ventajas, que es mucho más rápido, hace más screening, menos tiempo, ¿ok? Y además también tiene mayor resolución, llega hasta una ultra alta resolución de 5 micras. Y después vienen los Switch Source OCT, que son los que nos permiten inclusive tener imágenes en 3D. Ahora, si yo tengo un estudio de este tipo, ¿cómo se ve la córnea normal? Cuando nos encontramos con una córnea no patológica, entonces tenemos aquí nuestro ojo, vemos en qué sentido se hace el corte, y tenemos entonces el corte en OCT, la imagen de cómo es la córnea. Lo primero que vamos a observar es esta línea. Perdón, quiero preguntar si se ve mi puntero. ¿Pueden ver mi puntero? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. Entonces, gracias. Entonces, lo primero que vamos a observar es esta línea hiperreflectiva, que es uniforme y que corresponde al fin lagrimal. ¿Ok? Es hiperreflectivo. Posteriormente, o debajo de este, vemos una línea más bien, también fina, pero que en este caso va a ser hiporreflectivo, y eso corresponde al epitelio. Después vemos el estroma corneal, que corresponde a todo esto que observamos aquí, que es de reflectividad media. Y por último, el endotelio, que se va a comportar hiperreflectivo. ¿Okay? Es esta línea aquí bastante uniforme que vemos al final. Ok, entonces, ¿para qué nos sirve el OCT en la patología corneal? Primero, nos ayuda a la planificación y el seguimiento en las cirugías de córnea.
Otra cosa interesante es que nos permite el diagnóstico y el seguimiento de las lesiones de la superficie ocular, sin necesidad de realizar ninguna biopsia, o por lo menos en primera instancia. Después también nos ayuda en el diagnóstico y seguimiento de las distrofias y degeneraciones corneales, y en el diagnóstico y seguimiento del queratoconio y en general de las ectasias corneales. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de cada una de estas situaciones en donde el OCT nos puede ayudar. Ok, primero decíamos que nos ayuda a planificar y a seguir la cirugía corneal. En concreto, dos tipos de cirugía, las queratoplastias, los trasplantes de córnea, bien sea lamelar o penetrante, y también la cirugía refractiva, la SIC. ¿Okay? Su ayuda es muy interesante porque nos ayuda antes, durante y después de la cirugía. Antes nos puede ayudar a escoger la mejor técnica quirúrgica según las necesidades del paciente, a planificar aspectos muy concretos de la cirugía. Durante nos ayuda también a monitorizar algunos pasos que son cruciales dentro de la cirugía para ver si están bien hechos, si lo logramos hacer o no. Y después en el seguimiento y la detección de las complicaciones. Ok, entonces, decíamos que antes nos ayuda a escoger una mejor técnica. Aquí quería poner un ejemplo. Aquí tenemos un paciente con una cicatriz corneal, una lesión paracentral que ya es tejido cicatrizal, se ha vascularizado. Él lo describe porque obviamente aquí no tenemos la lámpara de hendidura para ver la profundidad, pero que no se podía observar bien qué tan profundo era esta cicatriz, hasta dónde llegaba en el punto de vista estromal esta cicatriz. Entonces a este paciente se le realiza una OCT. Y en la OCT observamos que efectivamente paracentral observamos este adelgazamiento corneal y que hay un leucoma, ¿no? Una opacidad de la córnea en el estroma específicamente. Pero si ven las líneas aquí, las flechas rojas, este espacio que no está hiperreflectivo, cicatrizal como el otro, nos muestra que todavía hay tejido residual que no es cicatrizal. Y por lo tanto podríamos hacer una queratoplastia laminar anterior profunda en lugar de una queratoplastia penetrante, porque todavía vamos a tener un tejido que no está cicatrizal y que puede hacer, entonces el paciente va a mejorar con todas las ventajas de la queratoplastia laminar, que es otro tema. Pero aquí, digamos, teníamos la duda, hicimos la OCT y nos ayudó a decidir. Aquí tenemos otro caso, este es un paciente que fue sometido a cirugía de LASIK, hizo después una queratitis infecciosa y tiene pues esta cicatriz. También tenemos la duda, ¿no? ¿Qué técnica utilizar? Hacemos la OCT y nos fijamos que efectivamente aquí está el tejido cicatrizal, todo este estroma anterior está tomado, pero podemos decir, bueno, aquí hay estroma que no está tomado, podría ser una lamelar anterior profunda. Sin embargo, aquí podemos ver que la DSM no está aplicada, ¿no? Hay un desprendimiento de la DSM. Y en ese caso, pues nos podríamos plantear mejor hacer una QPP, aunque es discutible, pero hacer una QPP porque eso ya nos habla de que quizás el endotelio no esté funcionando bien y bueno, no, necesitamos entonces hacer una queratoplastia penetrante. No nos podemos conformar solamente con reemplazar una lamela de la córnea. Decíamos anteriormente que nos ayuda a planificar aspectos concretos de la cirugía. Por ejemplo, podemos ayudarnos de este estudio para la localización de la queratotomía, dónde lo vaya a hacer, porque podemos medir en dónde es el centro de la córnea y el mayor adelgazamiento y decidir en base a eso. También planificar el diámetro del disco en trasplante endotelial con simulaciones. Por ejemplo, podemos simular que en la cámara anterior hay un lente, ver qué tan cerca está del tejido corneal, sospechar que se pudiera descompensar, etc. Y todo esto nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a la planificación de la cirugía y de sus aspectos concretos. También nos ayuda, entonces, ya dijimos, eso fue, digamos, el antes. Ahora el durante. Durante la cirugía, bueno, la tecnología ha permitido integrar el sistema de OCT en el microscopio quirúrgico.
Y entonces hay varias indicaciones en las que yo puedo utilizar esa OCT integrada. Por ejemplo, en una cirugía como la que planteábamos antes, podemos observar in situ cómo se hace esa separación de la décima, confirmar la posición del injerto, o también en un DIMEC ver la posición del tejido donante. Lo quería mostrarles aquí, por ejemplo, estas imágenes en donde estamos haciendo una lamelar endotelial. Tenemos aquí el injerto, hemos puesto aquí la burbuja de aire, esto es antes de ponerla, ya se puso la burbuja y está aplicándose el donante, y se va a aplicar poco a poco y después de 5 minutos ya está totalmente aplicado. Esto es un video, está en inglés, pero creo que se entiende, si no cualquier cosa yo voy diciendo algunas cositas concretas, y que nos muestra cómo está utilizando eso intraoperatoriamente. Ahí dijo, ¿no? Que con los dos ojos ve el campo quirúrgico y con el derecho ve lo que ve en la OCT. Entonces ahora no ve nada porque el tejido es totalmente opaco, pero va a ver cómo mete la burbuja y se aplica el injerto. Bueno, ahí así es como quedó el niño después de la cirugía, ¿no? Y mejoró muchísimo la agudeza visual. Ok, muy bien. Ahora, eso en cuanto al durante el acto quirúrgico. Pero también después podemos seguir cómo fue la cirugía y detectar complicaciones. En este caso traigo un ejemplo. Se hizo una cirugía, un trasplante de córnea. Este sería el botón donante. Vemos que está un poquito aplanada y que aquí hay como un acabalgamiento del receptor con respecto al donante, y eso puede deberse, por ejemplo, a que hagamos la sutura muy ajustada. Y todo esto se puede ver a través del OCT. Dije al principio, ¿no?, que también se utiliza en la cirugía refractiva, en la cirugía del LASIK, para ver, por ejemplo, las características del flap corneal. Y esto es interesante porque hay muchos estudios que dicen que si el flap queda aplanado hay menos riesgo de ectasia post-LASIK y otras características. Entonces aquí vemos cuánto mide el flap corneal, vemos cuánto es el tejido residual, y podemos como tener un seguimiento muy objetivo y muy preciso de cómo está comportándose ese flap. Muy bien, ese era como el primer capítulo, ¿no?, que era en el contexto de una cirugía. Ahora, el diagnóstico y seguimiento de las lesiones de la superficie ocular. Esto también es muy interesante porque, claro, las lesiones de superficie ocular son muy frecuentes, por un lado. Por otro lado, también siempre estamos como en la duda, ¿no?, de si realizar una biopsia es un proceso que es invasivo, aunque bueno, está en la superficie, pero igualmente es invasivo. La OCT puede ser una gran herramienta para no tener pues que hacer una biopsia, por ejemplo. Bueno, vamos a ver en concreto algunos ejemplos. Primero, ver un OCT normal. Aquí ya no es solamente la córnea, sino que podemos ver la córnea y la conjuntiva. Aquí vemos cómo es el corte, ¿no? Esta parte corresponde a la córnea y aquí a la conjuntiva. Entonces,
cada vez que veamos un OCT para analizar una lesión de superficie, vamos a observar dos cosas en concreto. Bueno, en realidad son tres porque se subdivide la primera. Pero bueno, dos cosas. Uno, la capa epitelial, cómo es el grosor y cómo es la reflectividad. Y dos, la capa subepitelial, si hay masa, si hay sombra, si hay alteración. Entonces, en un OCT normal, el grosor promedio del epitelio, de la capa epitelial, es de 53 micras, más o menos, 45 a 70, es delgado, ¿correcto? Se hace más grueso cuando llega a la conjuntiva. Es claro, ya habíamos dicho que es hiporreflectivo, y cuando se acerca a la conjuntiva se va haciendo un poquito más hiperreflectivo a medida que va llegando al limbo y se extiende hacia la conjuntiva. Y en la capa subepitelial, inmediatamente debajo del epitelio, vemos que es regular, y cuando llega a la conjuntiva se hace de manera importante hiperreflectivo. Ok, entonces, supongamos que tenemos este paciente. Este paciente tiene una neoplasia escamosa de superficie ocular. ¿Ok? Claro, eso no lo sabemos, sino hasta que venga la biopsia, pero podemos sospecharlo clínicamente. Pero además podemos sospecharlo a nivel de la OCT. ¿Qué vamos a observar? O sea, ¿qué nos va a prender la alarma? Primero, el epitelio está severamente engrosado. Miren, 260 micras de epitelio. Muy grande, muy engrosado. Y la reflectividad, y esto es característico, hay que buscarlo en este tipo de lesiones, es que hay una transición abrupta en el epitelio sano, que es este que vemos aquí, y el epitelio enfermo. ¿Okay? Hay un cambio muy brusco de hiperreflectividad, de hiporreflectivo a hiperreflectivo. Y eso nos habla de hallazgos característicos de este tipo de neoplasia. Además, en la capa subepitelial, en este caso no vemos ninguna alteración concreta. Pero sí estos dos rasgos distintivos en la capa epitelial. Ahora tenemos un paciente más o menos así, ¿no? Con una proliferación fibrovascular que invade la córnea. Bueno, queremos estudiarlo porque tenemos dudas. ¿Y cómo se va a ver, no? ¿Cómo se va a ver en el OCT si es un pterígio? Bueno, vamos a tener que el epitelio, vamos a ver siempre lo mismo, ¿no? El grosor del epitelio pues va a estar o normal o levemente engrosado, como es el caso, 74 micras, está levemente engrosado. Y la reflectividad va a ser ligeramente hiperreflectivo, ¿verdad? Más o menos igual como venía, y el cambio no es tan brusco, ¿ok? Entre esto y esto. Y subepitelial, si vamos a ver una, por debajo del epitelio, aquí vemos cómo empieza, ¿ok? Si vamos a ver una lesión altamente hiperreflectiva. Y estos son los hallazgos típicos de pterígio. Ahora un melanoma. Nada más tengo esos tres ejemplos, pero eso nos ayuda a aterrizar lo que podríamos hacer con este tipo de equipo. El melanoma lo observamos así, una lesión, pues también que invade la córnea, tomo una OCT y va a aparecer esto, ¿no? En la capa epitelial el grosor puede estar normal o levemente engrosado, aquí levemente engrosado, de leve a moderado, diría yo, aquí el epitelio, ¿ok? La reflectividad va a ser media, y dicen que de forma característica el epitelio basal, esta última capa, es el que va a estar más hiperreflectivo. Y lo que es más característico es que va a haber en el subepitelial una capa que va a oscurecer el tejido inferior, va a ser esta sombra. Y eso es lo que va a ser característico de los melanomas. Y así podríamos estar nombrando las características de cada una de estas lesiones a la OCT. También decíamos que nos ayuda en el diagnóstico y en el seguimiento de las distrofias corneales y de las degeneraciones. Esto es muy importante. Sabemos que las distrofias, la clasificación internacional, incluye para dividirlas qué tanto, o sea, en qué capa de la córnea está afectada. Por lo tanto, esto nos puede ayudar bastante. Aquí tenemos, por ejemplo, para nombrar dos patologías, una degeneración y una... tenemos un caso de una degeneración de Salzmann. Esto es un paciente masculino, me parece que tenía 54 años de edad, y que tiene esta lesión de tipo nodular, blanco, grisáceo, en córnea, en relación a este tejido conjuntival bastante vascularizado.
Y cuando se realiza el OCT, observamos que en el estroma anterior y en la capa de Bowman hay un cambio, hay un material que es hiperreflectivo aquí. Y el epitelio en este caso está normal. Esto es perfectamente compatible con un corte histológico en donde vemos este cambio a nivel del estroma anterior, en donde la capa de Bowman pierde su regularidad y cambia el material por un material hialino aislado propio de esta patología. La distrofia granular aquí también es interesante, ¿no? Este es un paciente que ya fue sometido, es una mujer, un paciente femenino, previamente había sido sometido a cirugía, a una queratoplastia, y tenía erosiones recurrentes. ¿Por qué? Porque tiene una distrofia granular. Pero esto, el trasplante, inclusive en contraparte, sabemos que volvió a aparecer, digamos, la patología, porque es característico de esto. Y vemos esas opacidades en la córnea alternadas con sitios de claridad, y es lo que se ve también en la OCT. Vemos estas zonas como hiperreflectivas, que se corresponden en un corte histológico a estas zonas, estos acúmulos que tiñen con esta coloración de forma característica. Bien, también de forma muy interesante podemos utilizarlo, la OCT, para el diagnóstico y seguimiento del queratocono. ¿Qué vamos a observar? ¿No? Ya sabemos que el gold estándar, ¿no?, para el queratocono sería la tomografía, principalmente los mapas de elevación posterior, que son las primeras alteraciones. Pero cada vez más nos dirigimos a intentar conseguir captar casos antes y por lo tanto conseguir más datos que nos permita sospechar de la presencia de un queratocono subclínico. ¿Qué es lo que vamos a observar en la OCT? Vamos a ver una zona de adelgazamiento como la que vemos aquí, que es focal, que es excéntrica, no está aquí justo en el medio, sino hacia afuera, y además de forma característicamente inferior, y va a haber asimetría entre los distintos cuadrantes, y esto nos habla del queratocono. También podemos medir el epitelio corneal, ya vamos a hablar más adelante de eso cuando hablemos de la UVM en concreto, que en donde hay autores que refieren que es mucho más preciso en la medida del grosor del epitelio corneal, pero de cualquier manera también se puede medir y también nos puede ayudar en el diagnóstico temprano del queratocono. También de las complicaciones que pueden surgir con el queratocono, por ejemplo, la presencia de un hidrops corneal, como observamos en esta imagen, en donde hay una disrupción de la membrana de Descemet y entonces se produce ese edema corneal característico. También nos puede ayudar para estudiar cómo, en los casos de los pacientes que han sido tratados con segmentos de anillo corneal intraestromal, la ubicación de ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que si lo hacemos muy profundo, podemos tener riesgo de perforación. Pero si lo hacemos muy anterior, muy superficial, entonces podemos tener riesgo de descompensación del epitelio. Por lo tanto, es muy interesante poder saber exactamente dónde están ubicados. Bien. Ahora, eso fue en cuanto a la OCT. Ahora vamos a hablar un poco de la biomicroscopía ultrasónica, o también conocido como VM. El VM es una técnica de ultrasonido de alta resolución. Es no invasivo, nos proporciona imágenes también en vivo y que nos permite ver detalles estructurales. Muchos autores lo asemejan a lo que podemos ver con un microscopio óptico. Y cada vez ha ido aumentando pues, su uso en las distintas patologías del segmento anterior y concretamente de la córnea. Ok, hemos dicho que utilizamos el principio físico del ultrasonido a una frecuencia determinada, porque los ultrasonidos, a los que estamos acostumbrados, digamos, oculares en general, utilizan una frecuencia de 10 MHz. En cambio, los VM necesitan utilizar una de 50 a 100 MHz. Eso es lo que nos va a permitir una mejor resolución, aunque vamos a tener menos penetración, o sea, menos profundidad. Yo no puedo ver el polo posterior, pero puedo ver a muy alta resolución el segmento anterior. ¿Okay? La técnica que se utiliza es la de inmersión.
Claro, esto es distinto porque hay muchos equipos de UVM distintos. Hay unos que vienen como con una capita, digamos, que envuelve el transductor y eso tiene líquido, pero es el mismo principio de inmersión. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se coloca este dispositivo con un poco de disco elástico y agua, esto es agua que vemos aquí, y después se coloca allí el transductor. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, sabemos que hay un traductor que emite esa onda sonora hacia un objeto, que en este caso es nuestra córnea. ¿Ok? Ese objeto tiene tiene distintos tejidos con distinta impedancia acústica, es decir, el sonido o la onda sonora se comporta distinto en cada una de las capas de la córnea dependiendo bueno, de su conformación. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre el aire líquido y el hueso. Aquí no hay aire líquido y hueso, pero sí hay distintas capas en la córnea. Ese cambio en la impedancia acústica, ese momento de interfase es lo que nos produce una onda eco, o